hijo de nuestro hermano Juan Torres y nuestra hermana Evelyn. Ellos dicen que le pedimos a Dios que siga dándole muchos años más, llenos de salud y bendición y sabiduría para seguir adelante en sus estudios. Algo bien bonito que yo leo aquí. ¿Por qué no pusieron ellos para que le den mucho dinero? ¿Verdad? Pero dice para que Dios le dé salud y bendiciones. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y de ahí todo lo que necesitamos vendrá por añadidura. Vamos a orar por esas peticiones, y si usted trae peticiones, órale ahí al Señor. Amén. Porque Dios está aquí para oír esas peticiones, hermanos. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias, Señor, por ese privilegio enorme que nos concedes de estar en este lugar, Señor. Te damos gracias por la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Clamamos a ti en esta hora por estas necesidades, por la madre de mi hermano Mario, Señor. Llega hasta ahí, en ese dolor que esté pasando, Padre. Cura, Señor, Padre Santo, para que sea de testimonio para ti, porque, Señor, esas son las promesas, son las señales que seguirán a los hijos de Dios, y nosotros nos declaramos hijos tuyos. Amén. Te pedimos, Señor, por la vida, por esa salud de mi hermano Saúl Monterrosa, también por la salud de muchos hermanos que estén pasando esos momentos difíciles, pero sabemos que tenemos un Dios que está de nuestro lado. Gracias, Señor, por la vida de Josué, por esos 18 años. Señor, llénalo de mucha prosperidad. Padre Santo, cúbrelo con tu sangre poderosa, ya que la juventud muchas veces es atacada por el enemigo, pero él goza de la presencia del Espíritu Santo. Que él te siga sirviendo y bendiciéndote, Señor. Hazlo una persona de bien para que te pueda servir todos los días de su vida. Señor, te pido por las economías de cada uno de mis hermanos que estén pasando momentos difíciles, Señor, pero creemos que son momentos pasajeros, que tú, Señor, estás delante de ellos. Provéeles trabajo, Señor, que mis hermanos que trabajan en alguna empresa, bendice todo lo que ellos hacen. Por aquellos emprendedores, Señor, bendice sus negocios, Padre, y cuánta necesidad, y que tú la conoces, la ponemos en tus manos, mi Dios. Gracias, Señor, por darnos esa confianza, esa fe que estás con tus hijos. Gracias, Señor. Amén y amén. Que usted reciba esa bendición, esa sanidad conforme a su fe. Le hemos puesto todo en las manos de Dios. Confiemos en Él y Él hará. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a ir a Salmos capítulo 51, verso 12. Gloria a Dios. Salmo 51, verso 12. Vamos a hablar de un tema muy bonito. Y mira ese tema como es: vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Cómo es el tema? Vuélveme el gozo de tu salvación. Ya estamos en la porción. Salmo 51, verso 12. Dice esta hermosa palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: vuélveme el gozo de tu salvación, y el Espíritu noble me sustente. ¿Puede sentarse? Ya oramos. Mire qué bonito este versículo. Bienvenidos los hermanos o amigos que nos visitan por primera vez, ¿verdad? No sé si lo hay, pero sean bienvenidos a la casa de Dios. Dice Reina Valera: vuélveme el gozo de tu salvación, y el Espíritu noble me sustente. La Nueva Versión Internacional, mire cómo dice: devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Dice otra versión: restaura en mí la alegría de tu salvación, y haz que esté dispuesto a obedecerme. Mire qué bonito, ¿verdad? Dice otra versión, mire, me gustó comparar versiones para hallar alguna palabra clave, ya la vamos a ver. Dice: hazme sentir de nuevo la alegría de tu salvación.
¿Cuál es el tema, hermanos? Vuélveme el gozo de tu salvación. Hermanos, los hijos de Dios, cuando venimos al Señor, somos liberados de una carga grande de pecado. La palabra de Dios dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Y qué dice? Y yo los haré descansar. Nosotros descansamos en el Señor, ¿sí o no? Descansamos porque Él quitó de nosotros una grande carga de pecado que en nosotros causaba tristeza y dolor. Fíjense que en el mundo se puede experimentar una tristeza y un dolor. Usted puede ver la apariencia de alguien que disfruta un momento, ¿verdad? Pero es pasando ese momento y llega la tristeza. Pero a diferencia de los hijos de Dios, que aunque estemos en lucha, aunque estemos en prueba, el gozo del Señor está en nuestro corazón. Amén. No importa el momento que estemos pasando, la circunstancia, nosotros podemos ver la mano de Dios obrar a nuestro favor. Somos un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y eso ha sido por su gracia y misericordia. No porque nosotros provengamos de una buena familia, no, sino porque Dios nos amó a nosotros. Porque Dios nos ama a nosotros. Amén. Entonces, fíjense de que cuando nosotros vemos este salmo es una confesión. Y esa es una confesión del rey David. Fíjense de que nosotros los cristianos debemos de sentir gozo en nuestro corazón. Yo no les voy a preguntar quiénes sienten gozo en su corazón, porque yo creo que todos los que estamos aquí sentimos gozo en nuestro corazón. Fíjense de que el gozo de la salvación, hermanos, se puede perder. Se puede perder. Y es cierto que a nuestra vida muchas veces ha venido una tristeza, ¿verdad? Ha venido un dolor por causas ajenas o por causas propias de nosotros o como producto de nuestras malas acciones, pero ha venido en tristeza. Pero nosotros debemos de sentir gozo en nuestro corazón porque Dios está con nosotros. Porque en nosotros hay una esperanza viva que lo que estemos pasando, hermanos, va a tener respuesta al tiempo de Dios. No al tiempo ni al capricho mío, sino al tiempo de Dios. Cuando nosotros le damos a Dios, hermanos, la confianza de que Él va a hacer en nosotros algo, Él sabe su tiempo que lo va a hacer. ¿Verdad que muchas veces hemos pedido a Dios grandes cosas y cuando venimos a ver al tiempo, quizás decimos en nuestro corazón: al Señor ya no me va a responder? Pero cuando venimos a ver, Dios nos ha respondido. Y nosotros podemos decir: qué Dios tan maravilloso al que nosotros adoramos. Porque nosotros no adoramos a un Dios que hace oídos sordos, sino que Él está atento el oído al clamor de su pueblo. Usted y yo somos el pueblo de Dios. Y cuando usted y yo clamamos a Dios, Él oye y responde. Aunque a veces responda de una manera que nos diga no. Pero ese no es para nuestro bien. Ese no es porque Él quiere lo mejor para nosotros. El Señor tiene pensamientos de bien para nosotros y no pensamientos de mal. Muchas veces alguien que está aquí le decía: Señor, dame la oportunidad de irme a Estados Unidos. Y luchó por todos medios y no pasó ni de la frontera de Guatemala. Pero Dios tenía grandes propósitos. Porque qué tal si usted se viene encaprichado y se lo comen los leones. Dios tenía grandes propósitos. Y no importa el lugar, oiga bien, y me comprenden con esto, no importa el lugar donde estemos, el Dios que está por allá está aquí con nosotros. El Dios que va a bendecir a alguien por allá nos puede bendecir aquí a nosotros.
De tal forma que vamos a decir después, no tuve necesidad de ir a sufrir por otro lado. Porque el Dios que está allá también está aquí. Y el Dios que ama a los que están lejos también nos ama a nosotros. Miren, vamos a entrar en detalle en el tema, no quiero perderlo, me gusta que siempre pueda comprender el objetivo del tema. Vuélveme el gozo de tu salvación. Hermanos, nosotros podemos ver que este es un salmo de confesión. Proverbios 28 dice, el que encubre su pecado no prosperará. Oiga bien, anote la cita, Proverbios 28:13, el que encubre su pecado, aquel que quiere disimular que no está en pecado, ese no va a prosperar, lo dice el proverbio, no lo estoy diciendo yo. Porque muchas veces no prosperamos entonces, basado en el proverbio, es porque queremos encubrir el pecado. Queremos encubrir el pecado. Hermanos, el pecado trae consecuencias. La paga del pecado es muerte. O sea, la consecuencia de vivir una vida en pecado es la muerte. Y podemos empezar por la muerte espiritual, ¿verdad? Si nuestra vida está en pecado, nos va a alejar de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el pecado construye una barrera entre nosotros y la presencia de Dios. Hermano, yo voy al culto y fíjense que yo no siento la presencia de Dios. Es porque estamos viviendo muchas veces en pecado, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que el que confiesa y se aparta, ese hermano prosperará, ese alcanzará misericordia de Dios. Los que estamos aquí no nos podemos llevar de superhombres y decir que nunca hemos pecado. Dice la palabra de Dios que el que dice que no ha cometido pecado es mentiroso. Porque todos hemos cometido pecado. Pero el Espíritu Santo nos hace sentir a nosotros que confesemos delante de Dios ese pecado y alcanzaremos misericordia y Dios nos levanta. Entonces nosotros podemos ver que este es un salmo de confesión, y confesar es reconocer y admitir sinceramente nuestras fallas en lugar de intentar ocultarlas. Voy a hacer un paréntesis. Ustedes saben de dónde ha salido esa palabra sincero. No. Fíjense que los artesanos de barro, ustedes han oído barro, y ya le haber pasado más de alguna vez. A mí me pasó comprar una guara bien bonita y de repente con el tiempo se le va viendo una grieta. Estas personas cuando hacen ese arte y se agrieta, ellos le echan cera, y cuando le echan cera no se mira la falla, con el tiempo se mira. Entonces cuando uno compra algo y le dice al vendedor, mira, pero yo quiero una artesanía que no tenga cera, que sea sincera. Eso no sé si me van entendiendo. Y con el tiempo se van viendo la grieta. Así es el pecado en nuestra vida. Nosotros a veces nos queremos maquillar que somos buenos cristianos poniéndole una camisa manga larga. Y decimos, no, miren, si yo soy buen cristiano. Pero con el tiempo aquella grieta de pecado se nos va notando. ¿Por qué? Porque nosotros queremos maquillar eso. Pero Dios todo lo sabe. Dios todo lo conoce. De Dios nadie se puede ocultar. Nadie se puede ocultar de Dios. No nos podemos ocultar de Dios. Entonces esto nos lleva a reflexionar que si nuestra vida está en pecado, lo mejor es reconocer, confesar ese pecado y apartarnos de él para alcanzar misericordia de Dios. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Dios perdona todo pecado. El único pecado que no tiene perdón es
la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hermano, pero el enemigo va a llegar a usted y le va a decir, mira, has cometido pecado, lo mejor es que te vayas de la iglesia. No escuche esa voz, porque Dios le está diciendo, oye, hijo mío, oye, y pon tu vida en santidad delante de Dios, apártate del pecado, porque yo te amo, te voy a perdonar y te voy a hacer una gran persona, un gran cristiano de buen ejemplo. Hermanos, porque es necesario que nosotros confesemos nuestro pecado. Arrepentirse es apartarse, abandonar ese camino torcido que llevamos. Hermanos, el arrepentimiento trae paz y restauración. El arrepentimiento trae paz y restauración. Dios nos ha dado paz a nosotros. Dios nos ha dado esa paz que el mundo no la puede dar, solo Jesús la da. Cuando usted y yo nos apartamos de todo el mal. Amén. Entonces nosotros vemos este salmo que es del rey David. David era hijo de, ¿cómo se llamaba el papá de David? Isaí, ¿verdad? Hay un canto que es de la simiente de Abraham. Este era llamado el dulce cantor de Israel. ¿Cómo era llamado? El dulce cantor de Israel. Dice la palabra de Dios que David fue un hombre conforme al corazón de Jehová. Mire, David era desde joven, él era bien atrevido. Isaí tenía varios hijos. Y un día Jehová, que se sentía complacido con el comportamiento de David, mandó a un profeta llamado Samuel a ungirlo. ¿Para qué no iba a ungir, hermanos? Dios había determinado quitar al rey Saúl. Pecó y no se arrepintió Saúl. Entonces Dios determinó quitar. Saúl fue el primer rey de Israel. Cuando le haga la pregunta, el primer rey de Israel fue Saúl. Un hombre que en su inicio fue muy temeroso de Dios, pero conforme fue pasando el tiempo se apartó de Dios. Y aquel que se aparta de Dios también, Dios lo quita. Y mire, el propósito divino de Dios es tan grande que vio a aquel niño llamado David y le dice Jehová al profeta, oye, ve y necesito que me unjas a uno de los hijos de Isaí. Pero si Saúl se da cuenta, dijo el profeta Samuel, que yo voy a eso, me va a matar. No, dile que a ofrecer sacrificio vas. Samuel se caracterizaba por ofrecer sacrificio a Jehová. Nosotros nos caracterizamos por ofrecer ofrenda a Jehová de sacrificio vivo, de venir al altar y adorar a Dios. Cuando nosotros venimos al culto, a este lugar, no venimos solo por venir a sentarnos o porque no tengamos qué hacer. Le aseguro que nosotros, los que estamos aquí, tenemos muchas cosas que hacer, pero valoramos, oiga bien, valoramos el amor de Dios, que decimos, yo voy a dejar todos mis quehaceres y voy a ir al culto a adorar al Señor. Y por eso estamos aquí, ¿verdad? A veces Samuel va y le dice a Isaí, oye, vengo aquí a ungir a uno de tus hijos. Y pasó el primero, ¿verdad? Pasó Eliab. Y mire, cuando pasó Eliab, el profeta dijo, delante del ungido de Jehová estoy, porque vio a aquel joven fuerte, bien presentable. Mas Jehová le dijo, oye, ten cuidado, porque ese no es mi elegido. Porque el hombre ve lo que tiene frente, mas Jehová escudriña nuestros corazones. Y así fueron pasando los hijos de
Y Jehová le dijo a Samuel: momento ninguno de ellos me es escogido. Y le dice el profeta: oye, ¿y hay otro? Sí, hay otro, el que apacenta las ovejas, el cipote que se encarga de cuidar las ovejas. Pues tráelo, porque no nos vamos a sentar a la mesa mientras él no esté presente. Hermanos, si mandaron a llamar a aquel niño, a aquel jovencito, y el Espíritu Santo ya habitaba en el corazón humilde de aquel niño. ¿Sabe? Esto nos enseña que el Espíritu Santo no habita en la gente altiva, sino en la gente humilde como usted y como yo. Amén. ¿Siente usted que el Espíritu Santo mora en usted, hermanos? Si no lo sentimos, preocupémonos, hermanos, porque el Espíritu Santo se siente en nuestro corazón. La presencia del Espíritu Santo no es un cuento, es algo tan real que nosotros lo podemos sentir en nuestro corazón. El Espíritu Santo es el que nos da vida y nos mantiene fuertes como hijos de Dios, hermano. Pero el Espíritu Santo es tan caballeroso que cuando nuestra vida está en pecado, Él se aparta de nosotros. Y eso debe de preocuparnos muchas veces. Entonces estamos viendo quién era David, ¿verdad? Hermano, Samuel unge a David, dice que toma el cuerno de aceite y lo vacía sobre él. El aceite, aunque muchos dicen no simboliza el Espíritu Santo, pero podemos compararlo, hermanos, que lo ungió a David para que el Espíritu Santo ya morara en él. Y desde ese momento, hermanos, David fue elegido por Dios. Cuando usted y yo le permitimos al Señor por primera vez venir a Él, sabe desde que creímos, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo selló nuestra vida. ¿Y qué sella nuestra vida? Que nos hizo propiedad de Jesucristo. Nosotros no somos propiedad del mundo, hermanos. Por eso no tenemos que hacer lo que el mundo hace, porque hoy somos propiedad de Cristo. Y tenemos que hacer lo que Cristo nos manda a nosotros: a vivir una vida en santidad, a vivir una vida que sienta gozo, a vivir una vida que sea ejemplo del verdadero poder transformador de Jesucristo. Ya no somos los mismos malacates de antes. Amén. Ya no somos. Hoy somos hijos e hijas de Dios para gloria y honra de Él. Amén. Hoy somos vasos de honra para Dios porque el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Entonces, miren, nosotros podemos ver cómo David, hermano, fue apartado y David pudo experimentar, ¿verdad? David fue llamado el dulce cantor de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este hombre desarrolló el don de tocar el arpa. Qué bonito instrumento es el arpa, hermano. Aquí en el lado de su sonata hay un salmista que a pura arpa toca. Qué bonito. Y me imagino yo que David era mucho más excelente, ¿verdad? Y fíjense que David no solo tocaba el arpa, sino que el Espíritu Santo se derramaba en la alabanza, hermano. Nosotros no solo basta poder emplear un don que Dios nos da, sino que la gracia del Espíritu Santo more en nosotros. Amén. Dice que Saúl era atormentado por un demonio, fíjense. Qué terrible ver a una gente atormentada por un demonio. Y ellos se decían: ¿qué podemos hacer para que Saúl tenga alivio? Y algunos ancianos comentaban: mira, yo conozco a un hijo de Isaí que toca el arpa, traigámoslo. Y lo llevaron delante del rey Saúl, y cuando el rey Saúl era atormentado por aquel demonio, yo siempre he dicho, cuando Saúl se ponía loco, venía David y tocaba el arpa, hermano. Venía David y tocaba el arpa. Y dice que aquel demonio huía del atormento que le tenía a Saúl. Y eso es también para nosotros, que cuando nos metemos con toda la alabanza, hermanos, los enemigos huyen de nosotros. Yo no sé si
habrá alguien aquí que ha sido atormentado por un demonio, ¿verdad? Hay tantos tipos de demonios que cuando venimos a la iglesia y la palabra de Dios está hablando, hermano, nos da sueño. Nos da sueño. Y yo sé que a veces venimos cansados de una vigilia, cansados de trabajar, pero si le permitimos al Espíritu Santo gozarnos en Él, nos vamos a gozar en su presencia. Amén. Tenemos muchas distracciones, ¿verdad? El enemigo quiere distraer la palabra. Hay palabras que van directas a nosotros y va a hacer grandes cambios en nosotros. Y de repente, ¿verdad?, empieza la comadre a hablar o el compadre a hablar y nos alejó de lo que Dios quería dar. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Dios quiere que nosotros hoy seamos edificados y pongámosle la palabra, ¿verdad? Y pongamos la palabra en práctica. David, hermanos, tenía esa gracia del Espíritu Santo que cuando él tocaba el arpa, David, Saúl era liberado. Y quiero entrar al tema, pero ustedes, yo quiero que tengan presente quién era ese personaje del que vamos a aplicar el mensaje. En cierta ocasión, el ejército de Saúl estaba en un momento de guerra. Estaban en el lugar de batalla contra los filisteos. Los israelitas y los filisteos eran enemigos. Y estaban en el valle y había un paladín que medía 2,90 de metros de ancho. Era un hombre muy preparado y cualquiera le tenía miedo. Y es que hay enemigos que se les tiene miedo. Y dice que este hombre medía aproximadamente 2,90, o sea, casi los 3 metros de altura. Mire, él tenía una protección en su cabeza, un casco, ¿verdad?, blindado, que no podía entrar nada. Tenía una cobertura que pesaba 50 kilos, fíjense. 50 kilos son más de 100 libras, ¿verdad? Y estaba bien protegido. Y tenía atemorizado al pueblo de Israel. De tal forma que cada mañana este paladín se paraba y retaba: ¿y quién pues se va a enfrentar a mí? Y Saúl, que representaba al pueblo de Dios, estaba acobardado. El enemigo muchas veces quiere acobardarnos. Y cada día nos atormenta y dice que este pueblo era atormentado y nadie tenía valor de pararse y enfrentar a ese paladín. Y mire, David, un cipote que el padre lo mandó a que le fuera a dejar algo de comer a sus hermanos que estaban por allá en la batalla. Y como les dije, David era bien curioso. Y David llegó y preguntó: ¿y qué pasa? ¿Por qué esa gran bulla? Y miren, Saúl había prometido grandes galardones al que acabara con aquel filisteo, mas sin embargo, nadie tuvo valor. Nadie se consideró capaz de vencer a ese enemigo. Y aquel cipote, que ya había sido experimentado con el poder de Jehová, le dice a aquel: yo voy, no molestes, ese te va a hacer pedazo. Porque el enemigo hace eso, alimentarnos que nosotros no podemos, pero todo lo podemos en Cristo, que Él es quien nos fortalece. Amén. No importa qué tan grande sea el enemigo. Y para resumirlo, David se atrevió a pelear. David era un jovencito que no sabía nada de guerra. Mas sin embargo, él sabía en quién estaba confiando. Y le quitaba la ovejita de su boca. Fácil se oye, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si a nosotros nos sale un león
¿Tiene valor de enfrentarse a un león? A un oso. David era así de valiente y atrevido, fíjense. Y cuando oyó a este paladín, se acordó del poder del Dios de Israel y dijo: ¿y quién es el incircunciso que cada día atemoriza al pueblo de Israel? Hermano, nosotros tenemos un enemigo. ¿Y sabe por qué nosotros somos victoriosos? Porque el que nos defiende se llama Jesucristo. Amén. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, ni hambre, ni pestes podrán contra el pueblo de Dios, porque Jesucristo está aquí para defendernos a nosotros. Y mire, llegamos al punto que David decide enfrentarse a aquel hombre. Se me fue el tiempo tan rápido. Aquel hombre tan poderoso que tenía cobardado al pueblo de Israel. Y para reducirle dice que David tomó 5 piedritas lisas de la roca y una onda. Y dice que cuando aquel paladín vino, le dijo: tú vienes a mí con lanza, jabalina y todo lo que traes ahí, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, aquel Dios poderoso a quien tú has desafiado, y Él te vencerá en mis manos. Y te voy a cortar la cabeza. Imagínate que yo le estoy diciendo así: te voy a cortar la cabeza. Y mire, aquel paladín se molestó tanto que dio un paso al frente y le dijo: te voy a desmenuzar y te voy a echar tus pedacitos de carne ahí a las alas. Y mire, cuando aquel paladín se enojó, ¿verdad? David también está preparado. Los cristianos debemos de estar preparados. Tomó su piedrita y su onda, ¿verdad? Y se la dejó ir. Y mire, literalmente dice la palabra de Dios que aquella piedra no solo pegó en el gigante, quedó clavada, quedó sumida. Y aquel gigante en el primer tiro se vino abajo. Porque le dijo: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y le soltó la piedra, hermano. Y aquel gigante fue derribado. ¿Por qué? No porque David era un hombre poderoso, no, sino porque el Dios que lo respaldaba a él fue fiel y es fuerte y poderoso, y nadie, ningún enemigo puede contra ese Dios, hermano. Y qué bueno y qué bonito es que los que estamos aquí, a ese Dios adoramos, hermano. Nosotros no adoramos a un Dios chiquitillo, ¿verdad? Nosotros adoramos a un Dios fuerte, a un Dios que todo lo puede, y si venció al diablo, venció al enemigo, nos va a dar también la victoria a usted y a mí. Aleluya. La gloria es para Dios. Champetear es la historia, pero ahí queremos ahora. David llegó a ser rey de Israel, el segundo rey de Israel. Y como todos, cometió un gran error. O varios errores. Mandó al pueblo a la batalla, mas sin embargo él no fue. El buen líder no dice vaya. El buen líder quiere decir vamos. El buen líder no dice vaya, sino que dice vamos. Si usted quiere ser un buen líder, no vaya a mandar. Vayan ustedes a mandar a la iglesia. Paramos la iglesia. Seamos buenos líderes. Él se quedó y dice que estaba en la azotea y de repente vio a una cipota que se estaba bañando y echa a andar su imaginación y dijo: ¡qué bonita! ¿Quién es? Y le dijeron que era la esposa de uno de sus soldados. Y como el soldado lo había mandado a la guerra, el esposo de esta mujer dijo: tráiganmela, que abusivo, abusivo. Y durmió con ella. Y el pecado trae consecuencias. Salió embarazada.
Y el esposo en la guerra, ¿y cómo era posible que estuviera embarazada? Asemejémoslo a alguien que se va para Estados Unidos y ya tiene 6 meses y de repente le habla el esposo de Estados Unidos aquí, oye, estoy embarazada. ¿Cuántos meses tienes? 3. Pero si tenemos 6 meses de estar ganando, sí, para que usted se asemeje. Y mire, mandó a traer a aquella mujer, y esa mujer al tiempo le dijo, oye, estoy encinta. Y el malo siempre tiene más malos pensamientos, ¿no? Y le dice, vayan a traer de inmediato al marido de esta mujer que está en la batalla, y estaban en lo mejor de la batalla. Tráiganlo y que vaya a la casa y que duerma con ella para que digan que ese hijo es de él, no es mío. Mire cómo es de sinvergüenza. Y aquel hombre que amaba al pueblo de Israel le dijo, llegó, ¿verdad? Le estoy resumiendo la historia como no tengo 5 minutos. Y me dice, no puedo ir a la casa a dormir con mi esposa, no puedo. Y pasó un día y le dijeron, que vaya para la casa. Y fue el siguiente día, y no fue tampoco de la esposa, pues mándenlo a la guerra, y mandó una carta y le dijo, oye, pónganlo al frente de la batalla. ¿Quiénes mueren primero? Los que van de frente. Los que van de frente. Dicho y hecho, aquel hombre lo pusieron frente y murió. ¿A quién le podemos atribuir este asesinato? A David, al hombre que era conforme al corazón de Jehová, aquel que sacó pecho, ¿verdad?, por el pueblo de Dios. Hoy lo vemos cometiendo este gran pecado. Hermanos, lo mandó, ¿verdad? Él quiso encubrir el pecado, como le decía, el pecado no lo podemos cubrir. Tarde o temprano el pecado sale a la luz. Usted puede ver a alguien que diga, ay, mira, bien vive, qué bien hace, y de repente lo ven las patrullas a la orilla de la casa y él se lo llevan al secón y tienen derecho a que lo defiendan por errores que se cometen en el pasado. Yo le doy gracias a Dios que allá por el 90 que surgieron los cipotes malillas, quisieron inducirlo a uno, mas Dios siempre le dio el temor a uno y uno se apartó. ¿Qué tal que uno se hubiera mezclado con ellos? Allá estuvieron muy bien aguardaditos en el sector, pero démosle gracias a Dios que Él nos dio sabiduría y nos apartó de todo eso. Amén. Y pidamos también a Dios por libertad del alma de esas personas, porque Dios es misericordioso. Amén. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que Bersabé, y fíjense que yo estaba leyendo la historia de Bersabé y David, y fíjense de que le decía yo, el pecado trae consecuencias. El niño nació, pero llegó el profeta Natán allí, ¿verdad?, y le hizo allí que había un hombre rico y un hombre pobre, que el rico tenía muchas ovejas y el pobre no tenía una, pero un día se comieron la del pobre y se quedó sin nada. Le contó esa historia el profeta Natán a David, y David se enfureció al leer esa historia y le dijo, ¿qué vamos a hacer con esa? Hay que matar a ese, que pague por lo que ha hecho. Ese eres tú, David. Tú has cometido ese pecado. Y Dios se apartó de él. Para resumir, y miren, pero vemos a David. Vamos a ver, David conoció el gozo de la salvación. David se enredó en los pecados del mundo y perdió el gozo de la salvación. Pero también David sentía aquella necesidad que Dios se había apartado de él, hermano. Y es que no hay cosa más triste cuando nosotros sentimos que Dios no está con nosotros. Y no es que Dios no quiera estar con nosotros, sino que mientras ese pecado usted y yo ahí lo tengamos, aunque nos arrodillemos, no vamos a, aunque lloremos, no vamos a recibir nada de Dios. Este hijo nació y la sentencia era que iba a morir y enfermó. Y fíjense que David, él conocía la misericordia de Dios. Empezó a ayunar, empezó a clamar, mas sin embargo, este niño siempre murió. Siempre murió. Y David reconoció que fue por causa de su pecado. Ahí podemos tanto que aplicar, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir yo, que al final de esa historia, Bersabé y David siguieron. Y saben que tuvieron a otro hijo. ¿Saben cómo se llamó ese hijo?
Alguien que sepa, ya vi los labios de mi hermana. ¿Cómo se llama? Salomón, fíjense. Y yo dije, ¿cómo es posible que un hombre que cometió esta atrocidad, Dios le dio un hijo? Y no fue cualquier hijo, fue el hombre más sabio que la tierra pudo haber tenido, el rey Salomón. Hermanos, la misericordia de Dios es tan grande que si nosotros reconocemos nuestro pecado, Él nos perdona nuestros pecados y restablece una nueva vida. Amén. Dios es tan grande en misericordia. Aleluya. ¿Verdad que se aplica bien bonito esta historia? Y podemos sacarle más. Pero lo que yo quería llegar es a este Salmo 52, donde David se sentía, hermanos, aquel vacío de que le había fallado a Dios. Y vino la confesión y Dios restauró al rey David. Y nosotros podemos decir que ese mensaje lo podemos aplicar a nuestra vida. Uno de los consejos que siempre debemos de estar es que nosotros no vivamos en el pasado. Porque cuando nosotros perdemos el gozo de la salvación, número uno, llega la tristeza a nosotros. Yo lo que el pastor seguido dice, yo veo al pueblo triste, ¿verdad que lo dice seguido? Y a veces ven porque hay algún pecado en nosotros. Pero hay que reconocerlo, hay que humillarnos delante de Dios. Viene la tristeza cuando el gozo se aparta de nosotros. Y cuando la tristeza se aparta, ya no queremos servirle al Señor. Amén. Ya no queremos servir en nada al Señor. Entonces nos volvemos rutinarios, solo ir a la iglesia porque no vayan a decir algo malo de mí. Pero a la iglesia no debemos de venir así, hermano. Debemos de venir con un corazón con propósito. Cuando usted viene a la casa de Dios, el propósito es sentir su gracia, amén. Sentir su presencia. Cuando usted viene a la casa de Dios, sepa que Dios le va a hablar conforme a la situación que usted esté pasando. Yo no dudo que este mensaje le ha llegado a alguien. Amén. Le ha llegado a alguien que necesita reconciliarse con Dios. Nosotros pasamos muchas veces esos momentos y necesitamos reconciliarnos con Dios para que el Espíritu de Dios vuelva a venir en nosotros. Cuando perdemos el gozo de la salvación, hermanos, nosotros hasta sentimos pesado y largo un mensaje de Dios. ¿Es cierto o no? Pero yo creo que usted no lo ha sentido largo, lo ha sentido corto porque Dios le ha hablado. Amén. Disfruten la palabra de Dios, hermano. Porque cuando se pierde el gozo de la salvación, ya no sentimos ganas de ir a la iglesia. Pero hermanos, todo lo hacemos para el Señor porque el gozo del Señor está en nosotros. Y dice su palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si nos sentimos débiles espiritualmente, necesitamos y decirle como el salmista le dijo a Jehová: vuélveme el gozo de tu salvación. Y mira lo que dice: y el espíritu noble me sustente. Nosotros necesitamos que el gozo del Señor, que el gozo de la salvación esté en nuestro corazón. Amén. Yo no sé cuánto necesitamos reconciliarnos con Dios. Ahí está el pastor, vaya y dígale: hermano, yo necesito reconciliarme con Dios y ore por mí. Y hermano, Dios no va a hacer oídos sordos. Dios nos va a restaurar y nos va a devolver el gozo a nuestro corazón. Nunca estemos tristes porque el Dios que hemos oído hablar aquí no es solo una historia, sino que Él vive en nuestro corazón. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos, y sigámonos gozando en el Señor. Vamos a orar. Y vamos a exponer quizás al Señor, ¿verdad?, nuestra condición. No se la diga a nosotros, no se la diga a un hermano, porque ese hermano va a ir a hablar con usted. Dígasela a Dios, Él lo va a perdonar y lo va a restaurar. Padre, en esta hora, Señor,
venimos delante de ti con un corazón sincero, Señor, porque tú nos conoces. Tú sabes nuestra condición, Señor. Quizás estemos ya creyendo que todo está perdido, Padre. Pero yo sé que tu gracia y tu misericordia está aquí con nosotros. Confieso que tenemos un Dios que nos ama celosamente y que quiere el bien para nosotros, que quiere levantarnos como un ejército poderoso, que su Espíritu Santo more en todo el pueblo de Dios, y que si hoy las cosas no las hemos estado haciendo tan bien, Señor, vuélvenos al gozo de tu salvación. El gozo del Señor es mi fortaleza. Tu Espíritu Santo me ayude a salirse de todas las situaciones que podemos estar pasando como pueblo de Dios. Pero en algo podemos estar seguros que el Señor nos va a dar la victoria. Gracias, Señor.